Muchas gracias al vicerrectorado y a los organizadores de este evento por haberme invitado así tan amablemente. Bueno, voy a hablar de violencia y de la evolución de la violencia en Venezuela para que sepamos dónde estamos. ¿De qué violencia voy a hablar? No voy a hablar de violencia de género, no voy a hablar de violencia escolar, no voy a hablar de violencia familiar, son violencias, pero voy a hablar de la violencia extrema. La violencia que causa muerte, la violencia asesina. Aquí tenemos cómo ha evolucionado esta violencia a partir, un poquito más de 20 años, pero bueno, de 1985. ¿Qué es la tasa? Nosotros, primero pues voy a hablar de la violencia en los aspectos cuantitativos y cualitativos. Ahora estamos con lo cuantitativo. La medida de la violencia asesina en un país se mide por lo que se llama la tasa, o sea, cuántos homicidios suceden durante un año por cada 100.000 habitantes. En 1985 estábamos en una tasa de 9, casi en el promedio mundial. El promedio mundial en ese momento estaba entre 8 y 9. 1986 tenemos 8, 9, en 1899 hay un salto de 4 puntos, de 9 a 13. ¿Qué pasó en 1989? El Caracas. Las instituciones temblaron, las instituciones de protección al ciudadano, las instituciones de orden fueron jamaqueadas brutalmente. Se subió a 13, no baja a los años siguientes, pero se mantiene en 13. Hasta 1992, el salto es a 16, y luego en el 93 a 21. ¿Qué pasa en el 92? Los 2 intentos de golpe, otro terremoto en las instituciones. 21, y ahí se estabiliza entre 21, 22, hasta 1998, ahí lo ven. 1999, de 20 salta a 25. ¿Qué pasa en 1999? Otra vez las instituciones son sacudidas por el nuevo régimen que se instala y que demoniza todo lo anterior. Ahí no solamente se estabiliza, no solamente no se reduce la tasa, no solamente no se estabiliza, sino que crece. En el 2000 tenemos 33, en el 2001 32, en el 2002 38, 2002 38, 2003 44, hay una bajada, 37, 45, 48, 52, 54, 2011 67, 2012, memoria y cuenta del Ministerio del Interior, 16.072 homicidios, tasa 54, esa es oficial, extraoficial, homicidios 21.692, tasa 73. Diferencias entre el cálculo oficial y cálculo extraoficial, 5.620. El cálculo oficial de todos modos reconoce un incremento en los homicidios. ¿Qué pasa? Desde el año 2005 está prohibido dar cifras oficiales. No las da la policía, no las puede dar. No las da no la dan los lugares donde reciben los cadáveres, las morgues. Esto está prohibido. Solamente las únicas cifras oficiales son las que da el ministro en su cuenta cuando la da. Ahora, en Venezuela existe una cosa que se llama los caminos verdes, ¿no? Y por los caminos verdes se entera uno. Y hay un instituto muy importante que se llama el Observatorio Venezolano de Violencia, que está constituido por la Universidad Central y 7 otras universidades, que por los caminos verdes hace un estudio, y ahí está Briceño León, digno de todo respeto, y que son las cifras que realmente yo reconozco como válidas. ¿Por qué? Bueno, porque las cifras oficiales están basadas sobre una cantidad de negaciones. Por ejemplo, si hay
No, todos los muertos que son de enfrentamiento con la policía, eso no entra en las estadísticas. Lo que son enfrentamientos entre malandros, ajustes de cuentas, cosas por el estilo, eso no entra en las estadísticas, etcétera. Y hay una cantidad de ellos que no entran en las estadísticas. Por eso no hay información oficial. 2013, Observatorio Venezolano de Violencia, que es, repito, el que es más confiable, 24.763 homicidios, 79 la tasa. El incremento es de 14% sobre 2012. 2013 se considera como el año más violento de todos hasta ese momento. Y Venezuela aparece entre los 5 países más peligrosos del mundo. En ese momento, los países más violentos del mundo, según la ONU, el estudio del PNUD en 2013, es Honduras con una tasa de 90, Venezuela con una tasa de 53 oficial, que está dicha sobre las cifras oficiales, y Guatemala viene después en 39. En ese momento, la tasa mundial, el promedio es 7.4. Las cifras últimas del año pasado, 2014, según el observatorio, son 24.962 homicidios en bruto y la tasa 83. Hagan el cálculo, 7.4 y alguien está diciendo 6.2, pero no sé de dónde sacó esa cifra. Eso lo oí el otro día en una entrevista. 6.2 de promedio mundial a 83, hagan el cálculo. Otros países con los que se suele comparar a Venezuela, para que tengamos una idea. USA, la tasa es 4.7. Colombia, 30.8. Colombia tuvo una tasa mucho más alta en años pasados, pero redujo notablemente su violencia interna. México, tasa 21.5, a pesar de toda la publicidad, o sea, de todas las noticias que hay terribles al respecto. Brasil, que también tuvo una tasa mucho más alta, ahora la tiene en 25.2. No son tasas bajas, por supuesto, pero no se comparan en absoluto con la nuestra. Ahí tenemos un poco la evolución. Brasil, ¿verdad? Tenemos como en Brasil se estabiliza las tasas, en cambio nosotros subimos. Y Colombia, fíjense, Colombia baja de 63 a 32, y nosotros de 19 a 67, cifras oficiales. Reacción oficial a las cifras no oficiales venezolanas, porque esto es importante saberlo. Dijo el ministro del Interior y Justicia, los homicidios disminuyeron en 17.3 con relación al 2012. Esas son declaraciones de 2013. Entre comillas, o sea, auténtico. Es falso lo señalado por esta organización, Observatorio Venezolano de Violencia, que insiste en que tenemos 79 homicidios, estamos hablando del año 2013, por cada 100.000 habitantes. Nuestras estadísticas manejadas por el observatorio, ojo con esto, Observatorio Venezolano de Seguridad, adscrito al ministerio y creado en ese momento, indican claramente la reducción de este delito en 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, el 20 de enero del 2014. El Observatorio Venezolano de Seguridad del Ministerio fue creado el 3 de abril del 2012. En cambio, el Observatorio Venezolano o sea, un poco antes de esas declaraciones, el Observatorio Venezolano de Violencia viene trabajando desde 2004 y está compuesto por investigadores de las 7 principales universidades autónomas y privadas. Según su actual director, porque esto es importante tenerlo en cuenta, en ese momento, no sé si en este momento es, porque como los cambian con mucha facilidad, pero hace un año, el director de entonces, Jesús Escobar, profesor universitario, y en la web no hay otros datos de su currículum, por lo menos públicos. Dice, según él, el Observatorio Venezolano de Seguridad tiene como objetivo principal el acopio, sistematización, tratamiento y producción de información estadística. Pertenece al Ministerio del Interior. Sus fuentes son las policías oficiales bajo un criterio de tributación de datos conforme al CIPOL, o sea, Sistema Integral de Información Policial, comillas, que tributa al Observatorio Venezolano de Seguridad conforme a los parámetros establecidos desde la perspectiva informática por el Ministerio, por supuesto. Bien, ahí tenemos la situación cuantitativa,
bastante clara, creo, en las condiciones actuales y sintetizada. Aspectos cualitativos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Primero, una disminución de la edad del victimario y también de la víctima, pero fundamentalmente del victimario, que es el que en este momento, pues como factor de violencia nos está interesando. La edad del delincuente ha oscilado entre los 15 y 25 años durante mucho tiempo, pero últimamente se están dando una significativa recurrencia de casos en los cuales el asesino tiene 14, 13 y hasta 12 años. Vamos a ver esto como una muestra. La noticia que el 21 de mayo de este año, 2015, o sea, hace pocos meses, en un partido de fútbol, 2 jóvenes del Liceo Iberoamericano en el Junquito tuvieron una pelea, se empujaron y discutieron, cosas de muchachos. Uno de ellos, de 13 años, amenazó al otro con esperarlo afuera, lo que siempre se hace, hacen los muchachos. Este buscó a un amigo que tenía un arma. Fuera del plantel, encaró al adversario y le sacó el arma. Un compañero de 15 años intentó mediar. Incluso les dijo que la pistola era de juguete. Cuando ya se retiraba el mediador, el de 13 años gritó, no es de juguete, maldito, y le soltó 5 tiros a la cabeza del mediador. Otra muestra, estudiante de 13 años asesinado por compañero de 16 puñaladas a las puertas de otro colegio. La novedad de esta disminución de la edad está en que esa disminución de edad se ha ampliado y cada vez son más jóvenes los victimarios. Aquí hay unas cifras que da Secodap, no sé si lo conocen, las cifras de Secodap son muy importantes, pero no puedo extenderme. La novedad está en que esa disminución de edad se ha ampliado y cada vez son más jóvenes los victimarios. Esto lleva implicado, ojo, muchas veces un aumento en la inmediatez de la acción violenta, esto es, en una disminución de la latencia entre estímulo y respuesta. La latencia es el tiempo que pasa entre el estímulo y la respuesta. Como disminuye en los jóvenes y en los niños, en los muchachos, lo que supone una casi total anulación de los procesos de ideación, o sea, conceptos, afectividad y valoración ética subjetivos, de modo que el paso al acto, el conocido acting out, se vuelve casi automático y maquinal. Son mucho más peligrosos. Héctor es uno de los personajes de nuestro famoso estudio y salimos a matar gente, que está agotado la segunda edición y no sé cuándo la podremos volver a hacer una tercera porque no tenemos papel. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Héctor? Que en ese momento tenía 15 años. A partir de ahí me dieron una cachetada y le di 4 tiros al chamo. Así, la misma impresión de mecanicismo automático deja otra de sus expresiones. Entonces, bueno, me empecé fue a darle tiros a la gente. Él mismo confiesa, cuando tenía 15 años ya tenía 6 homicidios y había empezado a los 14 según él. Con eso confeccionaba la fórmula del respeto malandro. Vamos a ver. Fórmula del respeto malandro. Número de homicidios sobre número de años de edad. Cuanto más alto es el resultado, más respeto merece el malandro. Esa es la fórmula que yo he sacado de todos los datos que me dan. ¿Qué es el respeto? Porque claro, cuando uno busca cuál es la motivación de un delincuente, malandro es una palabra aceptada por el diccionario de la Real Academia, de manera que lo podemos usar libremente. Cuando uno busca la motivación del crimen, sobre todo en estos jóvenes, que son la gran mayoría son jóvenes, o sea, el 70% no pasa de 25 años. Bueno, eso era hace 2 o 3 años, ahorita debe andar por el 80. Cuando uno busca la motivación, no busca que quieran conseguir cosas, robar, etcétera, ayudar a la mamá, no sé, resolver problemas de hambre. No. Lo que buscan es respeto. Todos, absolutamente todos. No hablan de pobreza, no se refieren a eso en absoluto. ¿Qué es el respeto? El respeto es una mezcla, o mejor combinación, porque se integra totalmente, de consideración, aceptación, estima y autoestima, valoración y autovaloración, exhibición de valentía, atrevimiento, asunción de riesgo, virilidad en cuanto a machismo agresivo, capacidad de ejercer poder y provocar temor,
que constituye la más fuerte y firme motivación de la conducta criminal en el ánimo del malandro. Y eso es lo que lo mueve fundamentalmente. Para el malandro actual, el asesinato es una hazaña gloriosa por el asesinato mismo. Nosotros distinguimos en los barrios, se suele distinguir, y hemos distinguido en el estudio, pero aquí estamos haciendo una síntesis, entre el malandro viejo y el malandro nuevo. El malandro viejo es el malandro de... Nosotros hemos hecho historias de vida de malandros de 60, 65 años. Por cierto, el de 75 años, en la última sesión me robó el grabador, pero después me mandó, pero terminó su cosa por su cuenta y me mandó el cassette. Bueno, sí. Entonces, para el malandro actual, el malandro nuevo, pues, el malandro nuevo es de 12, 13, 14, 15 años. El asesinato es una hazaña gloriosa por el asesinato mismo. El malandro viejo siempre lo justifica. Puede haber matado, como uno de los que nosotros estudiamos, que había matado más o menos 12 o 13 personas, pero siempre lo justificaba. Si yo no lo mataba, me mataba a mí. Si no sé qué, entonces yo tenía que... Siempre los nuevos no justifican, no necesitan justificar. Para el malandro actual, el asesinato es una hazaña, más bien lo exhiben como hazaña. Y se dan así para decir que tienen una charretera. Gloriosa por el asesinato mismo. El énfasis está en la capacidad de asesinar y asesinar mucho. Ven la fórmula, ¿no? El asesinato es un logro y de él se gloría. La violencia asesina es descarada, totalmente fría, inmotivada o con motivaciones absolutamente banales, casi mecánicas, producto de un dispositivo que actúa automáticamente. Para Héctor, por ejemplo, la muerte del otro es una decisión simple. No necesita explicación, justificación, razones. Se ejecuta y ya está. Es ejercicio puro de poder sobre la vida y la muerte. Se diría que el malandro actual es un asesino integral. Mata con placer. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es realmente así casi que pertenecer a otra especie humana, ¿no? La organización de la delincuencia, del malandraje en los barrios tenía, hasta hace poco, este tipo de forma. Un primer círculo que está constituido por jóvenes de 18 a 25 años, que son entre 6 y 10 sujetos, que yo he llamado los profesionales porque se dedican expresamente a eso. Estoy hablando en una comunidad de 6, 7 mil habitantes. Es 6 a 10 sujetos profesionales. En torno a ese círculo hay uno más amplio, que es de adolescentes, de 14 a 18 años, entre 10 y 15 sujetos, más o menos. Que es lo que, bueno, esos son los aprendices, pues. Van aprendiendo, los del primer círculo los introducen de alguna manera. No todos los aprendices acaban formando parte del primer círculo, muchos echan para atrás, etcétera. Bueno. Y hay un tercer círculo, que es el de los niños de 10 a 14 años, entre 15 y 20 sujetos puede ser, que escuchan, fundamentalmente son los observadores. Sobre todo escuchan sentados en las escaleras del barrio, etcétera, todos los cuentos que los otros echan, que antes los echaban en el barrio. No le voy a decir lo que oí el otro día de alguien que lo presenció en el vagón del metro, donde don Malandro hablando claramente de todas sus cosas, incluso de las violaciones de las muchachas, etcétera, a voz en cuello, de una manera completamente descarada. Hasta ahora era el primer círculo el que actuaba, diríamos que profesionalmente, y siempre fuera de su zona de residencia. Y lo hacía a la manera del delincuente, esto es, en la forma más clandestina posible. Sobre todo en Caracas, pero también en otras ciudades hemos asistido a la ruptura de muchos de esos diques. Las primeras muestras se dieron en ocasión del cortejo fúnebre que acompaña a todo malandro difunto por las calles de la ciudad hasta el cementerio. Yo me imagino que ustedes aquí en Valencia también lo habrán observado, ¿ya? Y no me detengo a describirlo porque pero eso hoy ya se ha dado un paso más. Se han desbordado los límites del homenaje mortuorio y han empezado a aparecer grandes bandas que bloquean el tráfico con sus rugientes motos, con la única razón de facilitar el robo y la violencia sobre una muchedumbre absolutamente cautiva, pues están parados ahí, en cola y no se pueden mover, entonces son aterradas, imposibilitadas de moverse o defenderse. La violencia delictiva se ha desprendido del rito, del modelo y del héroe y marcha por su cuenta sin necesidad
de justificación, sin límites y sin barreras. Tercer aspecto, la violencia en grupos grandes y a grupos grandes se ha generalizado en estos años. Todas las semanas suceden casos de motorizados, vean la prensa, que disparan contra todos los que están en una reunión y huyen. Incluso caminando llegan, disparan contra el grupo y se van a pie con toda tranquilidad. Posiblemente, normalmente hay alguien a quien quieren matar uno, pero para asegurarse disparan contra todos. Grupos atracan a todos los alumnos de una aula universitaria, aquí en la Universidad de Carabobo lo han visto más de una vez, a todos los espectadores de un cine, en una sala de cine, a todos los ocupantes de un autobús. Eso sucede todos los días. Es que atracan a todos los ocupantes de un autobús con muertos, normalmente en la mayoría de los casos. Hace ya 3 años, 70 delincuentes en el cementerio, barrio de Caracas, se enfrentaron con la policía a tiros durante 3 días. Eso fue una guerra de 3 días contra la policía. Hoy el cementerio ha sido declarado, el barrio de ese cementerio, hace un mes, ha sido declarado zona de paz, y ya vamos a hablar de eso más adelante. En la última semana del pasado mes de enero, 30 orejones, porque ese es el nombre de una banda, miembros de la banda del mismo nombre, superaron en poder de fuego a 278 policías en la ciudad de Ocumare del Tuy. Ocumare del Tuy y los valles del Tuy fue un experimento de zonas de paz. Los primeros experimentos fue Valles del Tuy y Barlovento. Bien, fueron 5 horas de intenso tiroteo. Tuvieron que llegar comisiones de la Policía 6 GPC, que es la Policía Judicial, y de la Guardia Nacional Bolivariana. La ciudad fue paralizada, los negocios obligados a cerrar, y lo vimos los colegios en solidaridad. ¿Por qué? Porque uno de los suyos, que era el jefe y que era activo de la zona de paz, había sido abatido por la policía porque lo habían encontrado haciendo alguna fechoría. Los habitantes hablan de toque de queda amponil porque hasta el servicio de transporte fue suspendido. Atentos a este comunicado. Les habla el AMPA seria. La palabra seria se la atribuye. No, yo soy un malandro serio. Y serio quiere decir que es en serio, ¿no? No, uno tiene que ponerle algo de humor porque verdaderamente... Les habla el AMPA seria de Venezuela desde la máxima. Un saludo para aquellos hermanos y convives de lucha que se encuentran en las cárceles de Tocorón, San Juan, Cumaná, Vista Hermosa, La Pica, Puente Ayala, entre otros penales venezolanos. Les informamos que no queremos carajitos locos en la calle robando teléfonos, motos, ni nada de esas huevonadas, perdonen la palabra, pero es esa, porque no vale la pena que pisen nuestros penales por esas tonterías. Se trata de AMPA seria. Y este es un comunicado de los pranes de todas esas cárceles, que o se reunieron en Tocorón o se comunicaron por medios de teléfonos y demás. Se han unido todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Todo aquel que caiga en cualquier penal a nivel nacional por robo de moto, teléfono, o sea, chigüireo, porque eso debe ser chigüire, ¿no? Esas son sus expresiones. La orden es que sea desaparecido del mapa. Hoy fue nuestro hermano, cara muerto, el autor de los videos Cárcel o Infierno, que seguro que ustedes lo han visto, ¿no? Más de una vez. Lo mataron. Bueno, mañana puede ser uno de los tuyos. Atentamente, el tren de Aragua. Ya les voy a decir lo que es un tren, pero más adelante. Nueva cultura. He hablado en una entrevista que se hizo famosa de una nueva subcultura malandra. Quiere decir que se está formando un grupo humano con su propia forma de vida, al margen del mundo de vida y la forma de vida de la sociedad, que desarrolla sus propios valores, sus propias maneras de entender la realidad y de reaccionar ante ella, de concebir y sentir el bien y el mal, maneras que están completamente fuera de lo aceptado en la convivencia social de la gente, pero que ellos las viven como lo natural. Matar se está convirtiendo en natural para ellos. En nuestra investigación anterior, y salimos a matar gente, habíamos caracterizado la dedicación del malandro a la vida de violencia como una forma de vida. Y a esta la habíamos definido como
una totalidad práctica, vivencial, conceptual, incluso semántica, en cuanto que es una manera de dar significado al mundo que viven los sujetos, un modo de existencia, un estilo vital, un sistema concreto de condiciones de vida, una forma de interactuar en la sociedad, una manera de hacer, una actualidad y una posibilidad de ser, el discurrir de un proceso en el tiempo. No es un accidente en una vida, sino una estructura que forma totalmente una vida. Esto, que fue visto como una forma de vida subjetiva e individual, se ha venido convirtiendo en una forma de vida grupal, compartida por todos los miembros, los panas del grupo o banda. Por eso se puede analogar a una subcultura o cultura de grupo. Esa subcultura se ha ido formando lentamente, debido, entre otras razones, a la práctica de la violencia sin consecuencias o con consecuencias banales. Respuestas del Estado. Ante esto, los representantes del Estado dan repetidamente explicaciones banales, simplistas y descartadas ya desde hace mucho tiempo por quienes investigan y conocen. Tenemos que señalarlas porque es muy importante. La pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores, el capitalismo egoísta, el consumismo. Eso lo oímos constantemente en todos los discursos. Los medios de comunicación y sus programas violentos, mafias y sicariatos, paramilitares, etcétera. Vamos a ver, la pobreza. Tasas de homicidio de los países más pobres del continente y del mundo. Haití, 10. Bolivia, 12.2. Nicaragua, 11.3. Somalia, 8. India, 3.5. Hay también países pobres que tienen altas tasas. Honduras, por ejemplo. Pero esa misma diversidad indica que la pobreza no es causa directa del crimen. Y es bien difícil hacer entender esto a la gente. Ninguno de nuestros sujetos de investigación empezó robando objetos de necesidad o matando para salir de la pobreza. Solo productos de representación para obtener respeto. Si matan para robar unos zapatos, no son los zapatos lo que roban, es la marca la que roban. Si matan para robar un celular, no es un celular. Aquí alguien dijo que llevaba uno Chimboy, ¿verdad? Bueno, no es el celular el que roban, roban la marca del celular y la generación del celular. Si eso fuera así, o sea, si fuera la pobreza, todos los pobres serían malandros. Entonces el 80% de la población, a ver, la familia. La familia popular venezolana típica, en su gran mayoría, es matricentrada, sin figura paterna significativa. Tiene su propia estructura y su propia integración. Dentro de ese modelo perfectamente funcional, no es infuncional, como les enseñan a ustedes estudiantes por ahí, perfectamente funcional, hay un porcentaje de familias disfuncionales como en todas partes, no más que en otras sociedades. Si la falta de padres significativos fuera determinante, otra vez habría que decir que casi todos los venezolanos serían asesinos. En nuestra investigación, todos los sujetos asesinos han tenido una mala relación en su primera infancia con la figura materna, no con la familia en cuanto tal, ojo. Pero ni siquiera en esos casos podemos decir que eso haya sido la causa determinante de su conducta criminal. La conducta es multicausada, es más, no hay causa, lo que hay es condiciones de producción que confluyen. Otra, el capitalismo y el consumismo, la causa fundamental, etcétera. Bueno, las tasas de los países más capitalistas y consumistas descartan ambos aspectos como causas de la violencia. La tienen. Esos son informes de la ONU de 2013. Europa del Norte, 1.5. Europa del Sur, 1.4. Europa Occidental, 2.6. Europa Oriental, 6.4, el triple. Los países que fueron comunistas. El nuevo hombre. Todavía está por debajo del promedio, ¿eh? Por debajo del promedio. Ahora, otros ejemplos. Japón, 0.4. Y no me digan que Japón no es consumista y no es capitalista. Canadá, 1.6. Inglaterra, la madre del capitalismo, 1.2. Italia, 0.9. Mónaco, imagínense el centro de todo el capitalismo,
Cero. Corea del Sur, 2.6. España, 0.8. Los medios. Sobre los programas violentos de los medios, basta ver las tasas de los países en los cuales esa violencia está y ha estado por mucho tiempo muy presente. Para muestra, baste un botón. Los programas infantiles japoneses son y han sido de una violencia hasta repugnante, y sin embargo su tasa es de las más bajas del mundo, 0.4. Infinidad de estudios, porque se ha estudiado mucho esto, infinidad de estudios han abordado este tema y no han llegado a la conclusión según la cual hay alguna correlación positiva entre programas violentos y crimen, por la sencilla razón de que la gente procesa lo que ve y oye y lo juzga según su sistema de valores y sus principios morales. Además, no es que yo esté de acuerdo con esos programas, por favor, pero además, una cosa es contemplar algo en el marco de realidad y otra ponerlo en el marco de la irrealidad o fantasía. Una película, un video, un programa de radio siempre son percibidos como fantasías. Las noticias de violencia que están en el marco de la realidad, la inmensa mayoría de la gente las percibe como hechos inaceptables. Las causas verdaderas. En primer lugar, la impunidad. Según datos de investigación, el 94% de los asesinatos no llegan ni siquiera a convertirse en expediente. Del 6% restante, más del 90% no son sometidos a juicio y solo un 4% llegan a ser sentenciados. El asesino en Venezuela no corre peligro de ser sancionado, por eso puede matar sin ningún riesgo. No tenemos en Venezuela mayor porcentaje de asesinos potenciales que los que puede tener cualquier sociedad de bajas tasas. Lo que sucede es que los nuestros pueden pasar a ser reales sin impedimento alguno, mientras en esas sociedades los potenciales no pasan a ser reales por los controles de las instituciones y los medios de que dispone y usa el Estado. Fíjense la impunidad. Medida ¿cómo se puede medir? O sea, ¿cuántas detenciones hay en relación con los homicidios que se han cometido? En el 1998, precisamente antes de que el nuevo sistema entrara en vigencia, la impunidad estaba en negativo. Eran más los detenidos que los crímenes cometidos. Porque, por supuesto, un crimen puede ser cometido por más de una persona, ¿no? Fíjese bien. Al año siguiente, 1999, ya está en positivo. La impunidad es 19. O sea, 19%. Cuidado, 19%. En el 2000, 46%. 2001, miren, ahí, simplemente echen un vistazo hasta el 2008. Vamos a seguir ahora. 80% en 2008. Según el último estudio del Observatorio Venezolano, en 2013 la impunidad está en 91%, o estuvo en 91%. El 15 de octubre de 2014, el ministro del Interior declara a El Universal: hemos reducido la impunidad en los homicidios. No llega a los 2 dígitos los homicidios. Bueno, así dice. Ellos no hablan muy bien en castellano. Que quedan sin ser totalmente esclarecidos. No llega a los 2 dígitos. No llega al 10%, está entre 8 y 9 los homicidios que se complican y no llegan a su esclarecimiento total. Bueno, ustedes juzguen a quién hay que creerle. Esta es la evolución de la impunidad. Ahí tienen ustedes a partir del 98, y las detenciones en la línea roja. Los homicidios, la línea azul, las detenciones, la línea roja. En segundo lugar, la difusión de armas en manos de los delincuentes potenciales y reales. Ahora hablan de 1,5 millones de armas ilegales, pero la misma Asamblea Nacional hace unos años habló de entre 9 y 15 millones. Bueno, imagínense la precisión, ¿no? Los malandros tienen armas de todo tipo. En los sucesos de Ocumare, las fuerzas del orden no pudieron con los delincuentes porque sus armas eran de inferior calidad. Se ha generalizado el uso de las granadas. Los malandros manejan granadas y manejan granadas en abundancia. Bueno, en la operación de
de la Cota 905, después de tanta cosa, encontraron 2 granadas, debe haber centenares, pero bueno. ¿De dónde salen las que tiene el AMPA? ¿Ah? O porque la Fuerza Armada, antes cada componente adquiría sus granadas. Ahora toda la responsabilidad la asume Cabin, que es la fábrica de armas. ¿De dónde salen las que tiene el AMPA? Considera casi imposible que vengan de importación, dice uno de los principales de Cabin. Saldrían entonces de los arsenales de Cabin. Miren cómo es la trayectoria de una granada, hasta poder ser usada. 1. Los 4 componentes de la Fuerza Armada y la milicia la solicitan al Comando Estratégico Operacional, CEO. El CEO transmite la solicitud al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el cual da la orden. La orden pasa al Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa. De ahí la orden llega a Cabin. Cabin entrega la granada al CEO. El CEO entrega la granada a cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas y a la milicia. ¿Por dónde salen las granadas? Ustedes me dirán. Este es un testimonio de un funcionario del 6CPC. Contra esos tipos no podemos enfrentarnos, nosotros no tenemos ni balas. Ellos andan con fusiles AR-15. Por aquí pasan a cada rato con sus motos como para intimidarnos. Si nos hieren, no tenemos ni HCM, que es un seguro, y nos tocará morirnos en un hospital, porque los hospitales son lugares para morirse. ¿Es verdad? En tercer lugar, la corrupción de todos los organismos del Estado que tienen que ver con la seguridad. Tribunales, policías, guardias de todo tipo, militares. Los verdaderos inventores del secuestro express, por ejemplo, porque yo lo he vivido. Yo llevo 32 años viviendo en un barrio de Caracas, de Petare, ¿no? Bien metido ahí. Entonces yo podría echar muchísimos más cuentos de los que echaron aquí con toda razón, ¿verdad? Bueno, los verdaderos inventores del secuestro express, por ejemplo, no han sido los delincuentes nacionales ni extranjeros, por lo menos para acá, sino la misma policía que ruleteaba al detenido hasta que éste o sus familiares consiguieran el pago estipulado para dejarlo libre y no hacerlo llegar hasta el comando. Eso lo he visto 40.000 veces en el barrio. Mucho antes de este régimen, desde siempre. Los malandros ya hace tiempo que aprendieron a ir depositando en el banco parte de sus latrocinios para tener un fondo de ahorro y poder así pagar a las autoridades cuando caen presos. Y si lo que tienen ellos no es suficiente, buscan a otros malandros que tienen y juntan y demás y después salen a reponer. En cuarto lugar, las cárceles. No solo porque en ellas se perfecciona el delincuente y se afirma en su decisión de seguir matando, sino porque son una de las principales fuentes de planificación y ejecución del delito fuera de sus muros. ¿Han visto, acabamos de ver el comunicado, ¿no? Bajo la firme y criminal autoridad de los pranes, eso antes lo llamaban volanteros, principal, luego lo llamaron volanteros, ahora lo llaman pranes, es el jefe de una cárcel, ya vamos a hablar de eso. Que disponen de todos los medios imaginables de comunicación, financieros, armamentísticos, de influencia sobre las autoridades, de conexiones con la corrupción de los organismos gubernamentales, etcétera, funcionan el narcotráfico, el sicariato, las mafias del robo de vehículos y todo tipo de crímenes. De ahí sale la orden de matar a un juez, lo hemos visto, sale la orden de matar el director de la cárcel misma en la que están. La ministra de Prisiones, de esa habría que hablar, no sé, mucho tiempo. La ministra de Prisiones dice, palabras de ella, en una entrevista en el Universal 5 de febrero de 2014. Esa discoteca, Tokio, una discoteca que está en la cárcel de Tocorón, en la que han muerto gente por sobredosis de droga, ¿ya? Y que celebra fiestas de 3 días seguidos y cosas así. La cerramos una vez, dice ella, pero ellos la volvieron a abrir. Dígame eso a la ministra. El dilema que existe allí es que tienen un gobierno implementado en manos de los privados de libertad, o sea, los presos, ¿ya?
y no aceptan el régimen, no aceptan la disciplina. Juzguen ustedes de las mismas palabras. Según un informe estadístico de la policía de Miranda, 71% del total de los homicidios en ese estado, en lo que va de año, estamos en el 2014, se concentra en Barlovento y Valle del Tuy, que era una zona de paz, donde se ubican sectores que fueron denominados zonas de paz. La mayoría de las comunidades fueron incorporadas hace más de un año al movimiento por la paz y la vida, una de esas cosas uno de los 24 programas de seguridad que ha elaborado el gobierno. Imagínense, en 15 años, 24 programas, todos han fracasado. Lo que implicaba que las organizaciones delictivas, ojo, que eso es lo que es una zona de paz, las organizaciones delictivas que operaban allí entregaran sus armas y se incorporaran a actividades que les permitieran devengar ingresos sin delinquir. Es un acuerdo con el Estado y con las comunidades para que eso se hiciera. Entonces, ahí de ahí salía la policía, y las policías no tienen permiso para entrar ahí. Entonces eso se convirtió en lugares de refugio de malandros de muchos otros sitios y lugares... además, esas actividades que les permitieran devengar ingresos sin delinquir eran financiadas por el Estado, le daban para los proyectos, ellos elaboraban proyectos y se les daba financiamiento, y ese financiamiento sirvió para aumentar sus armas y mejorarlas, ¿no? El plan no dio los frutos esperados, continúan los enfrentamientos entre bandas, secuestros y homicidios. Esas son las declaraciones de Elicio Guzmán, que es el director de la policía de Miranda. El desarme, hasta ahora se está tratando en términos de desarme voluntario. Se sabe que ese mecanismo logra retirar hasta un 8% de armas, pero no las que realmente son causa de crímenes e incluso otros delitos, sino que con pocas excepciones las dañadas, descartadas por quien no las usa y piensa usarlas, las secretamente secuestradas por madres, novias, amigos del delincuente y que quieren así ver si cambia de conducta, y otros casos por el estilo, pero no es que se desarmen. El ministro citado, el ministro de Interior, consecuentemente ha declarado que el llamado a entregar voluntariamente las armas no está especialmente dirigido a quienes están en bandas delictivas. Para eso están las actividades que dirige el ministro de Política Interior. De manera que, según los colectivos, no podemos detenernos ahí, pero según la declaración, los colectivos son los grupos estos políticos organizados, armados, etcétera, para la defensa de la revolución, que son de mucho tipo y, bueno, hacen muchas cosas, muchas de ellas realmente delictivas. Un comunicado leído en rueda de prensa en representación de 260 colectivos. Nos parece totalmente absurdo que se está pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionarios su desarme al mismo nivel que se les exige a cualquier banda delictiva. No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias. Nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada. Bueno, en concreto, el Estado hasta ahora ha elaborado 22 planes, bueno, eso es, y después no, lo que pasa es que los reforman. Alguien cuenta que son 24, otros que son 22, de todos modos, absolutamente ineficaces, incluyendo el Patria Segura. Tanto es así que el último ya no quieren que se llame plan, sino Gran Misión a toda vida Venezuela, porque la palabra plan fue devaluada. Y Gran Misión Pacificación. El cambio de nombre no lo ha hecho hasta ahora más eficaz. Dado que por ideología, ojo, considera que los malandros son víctimas de la sociedad y por tanto no hay que reprimirlos, recurre a elaborar programas de acuerdos, pactos, conversaciones, contratos con ellos y sus organizaciones reales o puramente formales. Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con una represión que vulnere los derechos humanos, que también al malandro por su condición de persona le corresponden, ¿no? Pero existen formas de control firme que, respetando su condición humana, le impidan seguir matando. Zonas de paz. ¿Qué es una zona de paz? Eso es algo que lo tomaron de Colombia, el ministro ¿sí? Tomaron la idea de ahí. ¿Cómo se llama el presidente? No me acuerdo.
No, el presidente, ¿ah? Pastrana, fue el presidente Pastrana. Bueno, de ahí se tomó. Y por otro lado, de los acuerdos, los tomaron de ciertos acuerdos entre bandas, no he estado con ellos, con la banda, sino entre bandas, entre maras, en El Salvador, que es una cosa muy distinta. Bueno, o sea, idealmente consiste en incorporar a toda la comunidad y sus organizaciones en una actividad conjunta para promover la seguridad, creando territorios libres de violencia. En lo que a los delincuentes de esas comunidades se refiere, se trata de establecer pactos, según los cuales estos se comprometen a no seguir delinquiendo, a entregar armas, cambiar de vida e involucrarse en actividades sociales y comunitarias del más diverso tipo, desde deportivas hasta artísticas y productivas, desde agrícolas, etc. Por ejemplo, pues eso se implementó fundamentalmente en Barlovento y en los valles del Tuy, que son zonas agrícolas. El Estado, por su parte, y esto es importante, se compromete a no perseguirlos ni reprimirlos. Por tanto, está prohibido que allí, en esa zona, entre la policía. Ningún tipo de policía, ni Guardia Nacional, ni de todo eso. Si quieren entrar, tienen que tener un permiso especial para poder entrar. Aparte de lo que significa de impunidad, pues no se toman en cuenta los delitos y crímenes cometidos anteriormente, donde el Estado actúa como Dios misericordioso que te perdona los pecados si te confiesas y haces propósito de enmienda. En los lugares evaluados, el remedio parece haber sido peor que la enfermedad. Hay muchos estudios al respecto. En Ocumare, la banda de los orejones, que ya hablamos, estaba incorporada al proyecto y su jefe, Fernandito, siguió delinquiendo, por lo que acabó muriendo en un supuesto enfrentamiento con la policía, cosa que desencadenó aquello que hemos visto ya. Algunos políticos se están preguntando hoy si ese movimiento no es una trinchera para la impunidad. No parece que ese pacto haya logrado que el AMPA respete la vida de los ciudadanos, pero los ampones sí ganan no ser molestados por la fuerza pública. Para ellos, en el caso de Ocumare, fue la policía la que violó el pacto y entró y se metió. Entonces reaccionaron contra ella, armados. Desde Caracas, este es un funcionario del 6CPC, giraron instrucciones precisas. En las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones sin investigar, dice un funcionario. Según un serio estudio de los periodistas Javier Mallorca, Vanessa Moreno y Rona Rizquez, que por cierto ha sacado otros documentos posteriormente, en 17 sectores de Barlovento, el movimiento ha tratado de reducir la criminalidad mediante un proceso de negociaciones con bandas delictivas para promover el desarme voluntario y la reinserción de jóvenes, al tiempo que restringir la acción de los cuerpos de seguridad sobre esos grupos. Según los vecinos, el efecto ha sido el contrario: más violencia y más inseguridad. Las bandas utilizaron el dinero para reforzar su parque de armas. Un funcionario de Poli Miranda dice: querían desarmar a los malandros y ahora ellos tienen la ventaja. Cuando hacemos las rondas nos disparan. Tenemos que seguir y hacernos los locos, porque si respondemos tenemos represalias. Son más bien zonas de impunidad. Bien, para terminar, y siguiendo con lo de las zonas de paz, porque es que la situación es muy grave. Las zonas de paz ahora ya no son resultado. ¿Qué le pasó aquí? ¿Me oye? La zona de paz ahora, las zonas de paz ahora son de 3 clases. La primera clase es las que han sido establecidas por acuerdos con el gobierno. Pero hay una segunda clase de zonas de paz, aquellas que la banda criminal, de acuerdo con los consejos comunales del lugar, los cuales están infiltrados por malandros todos, ya, son los de clase media, a lo mejor no, pero bueno, esa es la segunda. Declaran la zona de paz, sin que intervenga el Estado, y el Estado se lo acepta, ya. Y tercer tipo de zona de paz, la que la banda criminal misma la declara zona de paz. Un barrio, una situación, y entonces
sacan a la policía que estaba allá y ocupan los lugares que la policía ocupaba. En una zona de paz rige todo un régimen, bueno, son distintos regímenes en unas cosas y en otras, pero en una zona de paz típicamente rige un régimen que está establecido por las bandas criminales de la zona que se han apoderado y que son el gobierno verdadero de la zona. Primero, cobran impuestos, o sea, cobran una vacuna, se llama vacuna, pero eso es un impuesto, a las familias. Cobran impuestos por los vehículos, cobran impuestos por los comercios, o sea, toda actividad económica productiva. Deciden cuándo se puede entrar al barrio la gente de dentro y cuándo puede salir. Deciden cómo se puede caminar por el barrio, quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. Por supuesto no la policía. La policía lo ha sacado en varios sitios con granadas. Y establecen las leyes de paz. Las leyes de paz es que, bueno, con esos impuestos que pagan, ellos garantizan la paz en el barrio. E incluso la paz dentro de las familias. Una de las leyes en uno de los barrios que yo conozco directamente es que si dentro de la familia dos hermanos se pelean, o se ponen de acuerdo o ellos los ejecutan para que haya paz en la zona. Esa es una de las leyes. Ya, claro, eso dura un tiempo porque si otra banda quiere debarcar a esta, entonces se arma la guerra. En la zona de paz se arma la guerra. ¿Ya? Esas zonas de paz en estos momentos se están extendiendo de esta manera y van ocupando más. Primero fueron Barlovento y los Valles del Tuy, ahora es muchas zonas de Lara, Barquisimeto, muchas zonas de San Juan de San Juan de los Morros, ¿cómo se llama? De Guárico, Cumaná, Maturín, están ocupando zonas de Caracas. La cota 905 días antes la declararon zona de paz y ya. Y entonces se metió la policía ha sido todo un problema. Bueno, ahí también. De repente el Estado quiere hacer ver que está haciendo algo y mete a la policía, como hicieron en la famosa cota 905, porque es de hace unos días nada más. Enfrentamientos. 15 muertos y ningún herido. Cuando hay enfrentamientos hay por lo menos más heridos que muertos, ¿no? Sale después el ministro diciendo, bueno, no fue un enfrentamiento, fue una operación especial. Bueno, ahora, pero la gente en los últimos informes va diciendo que eso no tuvo ningún efecto posteriormente, ¿no? Que las cosas volvieron a su cauce. Que habían matado al jefe, al Coqui, el principal Pran, y después, no es verdad, los principales habían sido advertidos por la policía de que eso iba y se habían escapado antes, pues. Lo que siempre sucede. Bueno, en una zona de paz, la banda está conectada con el Pran de la cárcel. ¿Qué es el Pran de la cárcel? Yo creo que más o menos la gente lo sabe, pero para decir, cuando nosotros hicimos la investigación, empezamos a hacer investigaciones sobre la historia de vida de presos, hace ya varios años, la cárcel era caótica. Había unas bandas que se enfrentaban con otros y la violencia dentro de las cárceles era muy fuerte y muy desordenada. Pero empezaron a aparecer los carros. El carro es el gobierno de la cárcel. Ese gobierno interno, el gobierno de los presos. El gobierno de los presos lo llaman el carro y tiene un volantero, o sea, aquel que lleva el volante, ¿no? Que después se llamó principal y ahora se llama Pran, pero la idea era esa. Y ese gobierno se llama carro, ese volantero tiene 12 a 16 luceros. ¿Por qué luceros? Porque están encargados de que nadie se coma la luz. Las luces son las normas establecidas dentro de la cárcel. Entonces, si alguien se come la luz, es una expresión muy venezolana de ir en contra de una norma. Si alguien se come la luz, paga las consecuencias. Bueno, los pranes han ido concentrando, organizando muy bien toda la estructura de la cárcel, convirtiéndose en dictadores absolutos con poder de vida y muerte,
sobre los presos, sobre aquellos que les caen mal o lo que sea. Cobran una alta causa, lo llaman la causa, que es una alta contribución, y con eso pues hacen negocios de todo tipo, etcétera. Bueno, no solamente actúa en la cárcel el PRAN tiene suficiente fuerza y tiene suficiente dinero, porque por el tráfico de estupefacientes y demás que desde la cárcel dirige y todo eso, suficiente fuerza, suficiente dinero para actuar con planes secundarios fuera de la cárcel y ocupar las ciudades. Por ejemplo, una ciudad puede estar, y ya está, no voy a decir cuáles ciudades, pero son muchas ya en el país, dividida en zonas. A cada zona le corresponde a uno de los jefes de banda. Ustedes ahí secuestran, ahí cobran vacunas, ahí, pero no se metan con la otra zona. Esas son ya varias las ciudades que están distribuidas de esta manera. Ahora, entonces las zonas de paz están conectadas con las cárceles, y desde la cárcel se suele dirigir la orden para la zona de paz. Las zonas de paz en este momento se están extendiendo como hongos, están por todos lados y van a ocupar. Yo en algún momento, en alguno de los artículos míos del Nacional, he hecho ver que eso es todo un estado paralelo, o un estado que sustituye al verdadero estado. No es verdadero, es ficticio. El verdadero son ellos. Va sustituyendo al Estado y va ocupando completamente el país. Ojo con esto. En El Salvador, las maras empezaron a ocupar territorios para influir en las decisiones políticas. O sea, para tener cómo dominar las votaciones que favorecieran a uno u otro candidato. Y eso se extendió en El Salvador. O sea, la relación maras política. Lo mismo está pasando en Honduras en este momento. Lo mismo parece que está pasando en Venezuela, ocupando los circuitos. Y ya dieron una muestra. En las elecciones internas del PSUV, en el barrio El Guarataro de Caracas, la banda de malandros no dejó que se hicieran las elecciones y ni siquiera permitió que entrara el Plan República. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para nuestro futuro. Y perdonen lo largo.